que hay de corrupción. Cada uno de estos es un escándalo, otro 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 escándalo y otro escándalo de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y todo eso en la administración del señor José Adolfo Flamenco Hasma. Por eso es que no entendemos nosotros por qué el presidente no ha hecho los requerimientos para cambiar al presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahorita vamos a arrancar, José, te comento, se excusó el gerente, se excusó el presidente y los miembros de la Junta Directiva dicen de que ellos no tienen que venir a dar cuenta, ¿verdad? Ni el presidente. No, el presidente plantea de que tienen otras acciones, igual el gerente, ¿verdad? Les hice lectura de la opinión que tenemos de la Contraloría. Eso te pide la Contraloría algo de una vez en este caso. Para acá. Buenos días. Yo sí quiero pedir a la Contraloría, pero le quiero pedir que en un mes me lo entregue. Y si no, denunciaría al señor Contralor por incumplimiento de deberes. Necesito que haga una auditoría general relacionada con el tema de la y que solicite los dictámenes correspondientes al Ministerio de Trabajo, que solicite las actas de elección de los miembros, de cada uno de los miembros de la Junta Directiva del IX. El tema es de que mucho de esta gente ha hecho uso de algunas artimañas para estar dentro de la Junta Directiva del IX y creo que ya hay que poner un alto en este sentido. Y no pueden seguir evadiendo el tema de la responsabilidad que tienen relacionado con darle cuentas a la población guatemalteca. Los derechohabientes hoy por hoy del IX están muriendo y esta gente le pega por estar haciendo trances. Hoy los derechohabientes del IX tienen que esperar 2 años para que les den una cita en el IX. Vamos a hablar de las jubilaciones, pero yo sí quiero agarrar el IX de forma general. Hay pacientes del IX que por trances de esta junta directiva que estaban siendo atendidos en autonomía, por ejemplo, ahora se los llevaron a una clínica privada y los casos de muertes se están acelerando, de enfermedades terminales, cáncer, entre otros. Entonces esta junta directiva no solo manipula los procesos de elección y selección de cada uno de los miembros que van a ir a esa junta directiva, sino que también se han prestado a negocios turbios, casi que de gángsters, poniendo la vida de la población guatemalteca de por medio. Hoy hay guatemaltecos y guatemaltecas que están muriendo. Yo acabo de ir al IX del Quiché. Imagínense que una persona que va a la emergencia, vamos a hablar del tema de las consultas, pero que va a la emergencia. Imagínense usted que alguien que va a la emergencia tenga que esperar 7 horas para que lo atiendan porque solo hay un médico para atender toda la emergencia. Solo hay un médico. Tiene que esperar 7 horas. Y ese médico que atiende la emergencia también tiene que ir a dar consulta porque también se satura el lugar de las consultas. Entonces hay gente que viene del Ixcán, de Nevaj, de toda la parte de Ixil, que tiene que salir 2, 3 de la mañana de su casa para ir a pasar 7 horas para esperar o consulta o ser atendido en emergencia. Así está el IX. Y esa es gran responsabilidad de esta junta directiva que hoy quiere evadir su responsabilidad de venir a dar cuentas aquí. Entonces, y esa es una de las primeras auditorías que yo quiero solicitar, y como le digo, le voy a dar un mes porque sé que tienen que pedir información, porque además de eso, Orlando, hay gente dentro del IX que se niega también a darle información, tanto a la Contraloría como a diputados al Congreso de la República. Y cuando la dan incompleta, en algunas medidas. Entonces, en ese sentido, sí, hay que entrar a ver, en este caso, el tema de la Junta Directiva del IX, que la integra el licenciado David Arnoldo Reyes Alonso, el doctor Luis Rodolfo Narciso Chua, del Colegio de Médicos,
supuesto ilegalmente. El doctor Luis Rodolfo Narciso Ochoa, representante titular del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala ante la Junta Directiva del ICS. El señor Óscar Montoya, miembro propietario del sector patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El señor Manuel Jesús Archila Cordón, del Congreso. Adolfo Lax Palomo, a este ya lo deberían de inventariar ahí en el ICS. Ya ahí jubílenlo, denle su jubilación de una vez. Lleva casi 20 años, más de 20 años siendo el representante de la parte laboral dentro del ICS. Y por eso, como por gente como esta, es que finalmente hay que auditar este tipo de situaciones. ¿Dónde están las asambleas? ¿Dónde están la gente que votó por él para elegirlo para que vaya a la Junta Directiva? También está Mario David Cerrón Donis. De la USAL, sí, que es la gente de Walter Mazariegos. Mario David Cerrón Donis, que legalmente está, porque también lo nombró un Consejo Superior Ilegítimo en este sentido. Esa es la Junta Directiva. La gente de Walter Mazariegos, que está ilegítimamente ocupando cargos. Alguna gente de la parte sindical, entre comillas, que también le ha hecho mucho daño a los mismos trabajadores y trabajadoras. Y la gente del empresariado, que hay que decir también, la gente del casino también ha estado haciéndole daño a los derechohabientes ahí. Entonces, eso, licenciado, sí quería pedirle esa primera auditoría porque creo que sí es necesario hacerlo. Uno, por el tema de las jubilaciones, pero por otra parte, el tema de cómo se está atendiendo. Que haya gente que tenga que esperar 7 horas para ser atendido en emergencia, o que por intereses particulares de esta gente ahora estén promoviendo amparos. Imagínense que ahora personal del ICS promueve amparos para los famosos medicamentos amparados, y el ICS no hace ni siquiera una investigación relacionada con eso. Nuevamente, seguramente favoreciendo a Gustavo Alejos y compañía, ¿no? Entonces eso lo quiero pedir de una vez y le doy un mes para que me encuentre los resultados. Y fijarle fecha de una vez para que... Con la fecha para que me la mande. Sé que ahorita a finales de este mes entregan el informe, entonces mándenmelo para el 20 de junio para que pueda solicitar todos los informes pertinentes, atenientes, y solicítele sobre todo a esta gente que es nombrada a través de algunas asambleas que le dé los nombramientos de la gente que está yendo a las asambleas de elección, porque si no todo lo que está actuando la Junta Directiva sería ilegal hoy por hoy, incluyendo estos contratos, que ese es otro tema que le voy a pedir más adelante. Bien, les voy a solicitar ponerse en pie para la juramentación correspondiente. Bueno, pues en nombre de esta bancada, porque somos bancada, aunque a algunos no les guste, en nombre de los diputados miembros del bloque legislativo VOZ, le damos la más cordial bienvenida y en cumplimiento a lo que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica y el artículo 168 de la Constitución Política de la República, les informo que todas las declaraciones vertidas por ustedes serán prestadas bajo juramento de ley. No está más indicarles que en caso de faltar a decir la verdad, incurrirán en el delito de perjurio tipificado en el artículo 459 del Código Penal. Así que les solicito poner su mano derecha, por favor. Jura ante Dios y por su honor de ciudadano responder con la verdad las preguntas que se le formulen y a proporcionar toda la información que se le solicite por los diputados presentes en esta reunión. Sí, bueno. Pueden tomar asiento, por favor, y daríamos inicio a esta citación convocada para el día de hoy. Le daría la palabra inicialmente al diputado Blanco. Bien, dos cosas. Uno, recalcar que vamos a interponer las denuncias con el cumplimiento de deberes y vamos a hacer, ya dejé citado para la próxima semana otra vez al gerente y al presidente, ¿verdad? De ellos es evidente, recibe el salario, ¿verdad? Entonces tienen que venir a dar, sobre todo el tema de los escándalos en las compras de medicamentos, material médico quirúrgico, que es el gran negocio, pero no solo ese es el gran negocio, también el tema de toda la tercerización de los servicios a través de servicios contratados. Todo eso lo define la Junta Directiva y cada miembro de Junta Directiva pues tiene sus operadores de salud, ¿verdad? Que prestan un servicio como negocio con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ya tenemos identificado todo ese tema y lo vamos a tratar con esta gente. Nosotros no somos como otros diputados, ¿verdad? Que reciben camionetas o que reciben dádivas para
apoyar negocios en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Nosotros nunca hemos pedido absolutamente nada, ni lo vamos a hacer. En todo caso, lo único que hemos pedido siempre es que se trata bien a los afiliados, y eso lo vamos a seguir haciendo. Hay gente que se pone a trabajar a destajo acá, ¿verdad? Con el tema de los contratos, y aquí hay una mafia, ¿verdad? Que el tema de salud, el tema de los servicios contratados que operan en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y que ha hecho que muchos de estos miembros de la junta directiva pues sean hoy grandes millonetas, ¿verdad? Con casas en el puerto, con apartamentos, con carros de lujo, etcétera, etcétera, y entonces lo vamos a ver en su momento. Pero hoy queremos hablar de un tema que es fundamental para nosotros y que hemos estado trabajando, y es el tema de las jubilaciones de los pensionados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Delegaron al licenciado José Domingo, al doctor Francisco Javier Godínez Pérez, su gerente de prestaciones de salud, y al licenciado José Domingo Salazar, su gerente de prestaciones pecuniarias. ¿Cómo está la situación de los jubilados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? ¿Cuántos jubilados tenemos actualmente en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? ¿Y cuántos hay por rango de 0 a 500 quetzales, de 501 a 1000, de 1001 a 1500, de 1500 a 2000, de 2000 a 4000 y de 4000 en adelante? Si me pueden dar esos datos, por favor. Buenos días, señores diputados. Sí, voy a dejar en el uso de la palabra a la licenciada Claudia Centes, que es la jefa del departamento de IBS, que está con nosotros. Pero si no está juramentado no puede intervenir. Está bien, solo voy a pedir... Es un tema mero formalismo. No tenga pena, no se preocupe, señor diputado. Sí. Si nos dan la información, por favor. Sí, ahorita la estoy localizando, señor diputado. Quería que alguien más interviniera, pero no está. Gracias, señor diputado. En el rango de quetzales, de 0 a 500, el número de casos son 31.004. De 501 a 1000 son 48.783. Permítame, dame los datos otra vez. De 0 a 500. De 0 a 500, 31.004. De 501 a 1000, 48.783. 48.783. Ajá. Ajá. De 1001 a 1500, 30.759. De 1501 a 2000, 28.818. De 2001 a 2001, perdón, a 2500, 15.096. Del 2501 a 3000, 8.280. De 3001 a 3500, 6.280. De 3501 a 4000, 7.208. ¿7.000? 7.208. Ajá. De 4001 a 4500, 6.646. De 4501 a 5000, 4.405. De 5001 a 5500, 1.670. De 5.501 a 6.000, 1.957. Y de 6.001 a 6.500, 2.084. Y de 6.501 a 7.000, 1.547. Para un total de... Solo déjeme que lo sume, señor diputado.
194.533. 500. 194.533 aproximadamente, señor diputado. Sí, el gran bolsón se encuentra en los 3 primeros rangos, ¿verdad? De personas que ganan menos de o hasta 1.500 quetzales mensualmente, producto de sus pensiones, que vienen siendo alrededor de 109.000 personas, ¿verdad? 110.546 exactamente, señor diputado. Okay. ¿Cuándo fue la última vez que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hizo un incremento a las pensiones? Déjeme consultar ahorita, Carlos. 2019, señor diputado. ¿Y cuánto fue ese aumento en el 2019? 60 quetzales, señor diputado. Antes del 2019, ¿cuándo fue la última vez y cuál fue el aumento que se dio? En 2014, 60 quetzales también, señor diputado. 2014, 60 quetzales. Okay. ¿A todas? Totalmente. Ok. Antes del 2014, ¿cuándo fue la última vez que se dio? ¿Y el monto? 2010, el 5%. 5%. Antes del 2010, 2008, ¿cuánto fue? de 100 a 200 escalonados, señor diputado. ¿Y antes del 2008? 2004, el monto 100 quetzales, señor diputado. Ese está. Estamos hablando que en los últimos 15 años, ¿no?, a los jubilados del IX les han aumentado 120 quetzales. Del 2010 al 2025, 120 quetzales. Eso no compensa los niveles de inflación. El Instituto Guatemalteco de Seguridad, ¿tienen algún rango de cuántos jubilados tienen menos de 300? Para usted, sí. Si me pueden hacer cuántos tienen menos de 100, menos de 200 y menos de 300, ese rango de menos de 500, se me lo pueden disgregar por centenas para ver ese tema. Lo agarramos de 100, Sí. 200 y 300. Sí, por ¿Y cuántos casos son? No tenga pena, señor diputado, se lo haré. Bueno, ¿por qué no ha habido incremento a las pensiones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? Perdón, señor diputado, ¿puedo? El doctor Cabal, por... Solo previo a que le responda el doctor, yo quisiera preguntarle a su director financiero, ¿cuánto cobra cada miembro de junta directiva de dietas por reunión? Buenos días, señor diputado. Con relación al tema de los gastos del grupo cero, no se administran desde la sugerencia financiera. Eso ¿No tienen ustedes el dato? cada unidad ejecutora. Pero la junta directiva lo maneja la junta directiva. Sí, cada unidad ejecutora Búscame tiene su el dato de lo que estamos aquí, pues quiero hacer una comparación. Pues eso me sirve ese dato. Por favor, doctor. Gracias, muy buenos días. Quiero hacer mención, soy del Departamento Actuarial y Estadístico, y les hablaré del diseño del régimen de pensiones. El diseño del régimen de pensiones que está establecido para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no contempla incremento en las pensiones, porque funciona a través de aportaciones que se capitalizan
para cada individuo. Es decir, que el beneficio está establecido antes de la afiliación. La persona se afilia al Seguro Social y empieza su cotización sobre un salario. Ese salario se contabiliza para una cuota de 1.83% mensual, a partir de la cual se le dará un beneficio. Y el beneficio es el 60% de ese salario con el que está cotizando. Es decir, que la persona tiene que hacer depósitos constantes durante toda su vida laboral, que son 42 años laborales, para poder hacerse acreedora a ese beneficio. Entonces, si la persona llega a 240 cotizaciones, su beneficio de pensión será el 60% del salario por el que cotizó. Si sigue cotizando, se va incrementando en 1% anual, y si cotiza a los 42 años, su pensión será equivalente al 80% del salario de cotización. Es decir, que la persona, a lo largo de su vida laboral, decide el monto de la pensión. Ese dinero se deposita en cuentas financieras, se hacen inversiones, y el tiempo que pasa desde la cotización hasta los 60 años de edad es lo que capitalizó financieramente y es lo que permite dar ese 60% que es superior a la cotización, o ese 80% de pensión que también es superior a la cotización. A partir de allí no está considerado en el régimen, no hay financiamiento específico para poder dar una actualización de la pensión. Ahora bien, la ley sí considera que podrían hacerse ajustes, pero eso con abono a una cuenta que se llama cuenta Estado como tal, que vale decir, en los 78 años del instituto, el Estado nunca ha hecho una aportación a esa cuenta. Por lo tanto, ha limitado la posibilidad del instituto de poder hacer un ajuste a esas pensiones que están establecidas y están financiadas únicamente con las cotizaciones de cada trabajador. Sí, es evidente que detrás de una pensión de hambre hay un salario de hambre. Eso es el producto del sistema de desigualdad económica en el que vivimos. Es decir, tengo una pensión baja porque tuve salarios de miseria durante toda mi vida laboral. Eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Yo tuve una duda, doctor, con todo lo que estaba haciendo. Digamos, una de las realidades del pueblo de Guatemala es que cambian de trabajo constantemente. Puede ser que hoy inició con un salario de 3.500 inscrito en el IX y puede ser que haya dado, por decir algo, 20 cuotas con ese salario de 3.500 y ahí le hicieron el descuento correspondiente. Puede ser que haya conseguido un trabajo mejor y ahora está haciendo la contribución al IX con un salario de 4.500. ¿Cómo hacen ustedes el promedio? Porque el IX sí descuenta en relación al tema del salario que se va percibiendo. Por eso algunos a veces ya no quieren contribuir porque no solo reciben mala atención, las pensiones de por sí son malas, y adicional a eso los descuentos en el tiempo laboral algunos son altos, digamos, en ese sentido, que va relacionado con el salario con el que inscribió el patrono al trabajador. Entonces, ¿cómo hacen ustedes estos promedios, doctor? Perdón, porque puede ser que el trabajador haya entrado en su momento con un salario de 1.600, pero cerró su época laboral con un salario de 10.000 quetzales. ¿Cómo le hacen ustedes ese promedio? Porque al final del día también le descontaron en base a los 10.000 quetzales, que es un poco la queja que hay hoy por hoy de algunos jubilados y pensionados, de que no les tomaron en cuenta los salarios donde tenían un mayor monto. Esto, digamos, al final como una especie de promedio. ¿Sacan esos promedios o no lo hacen? Es correcto. De hecho, los beneficios están normados. En el acuerdo de Junta Directiva 1124 está establecido cómo se va a calcular ese 60% del salario. Y de hecho, para poder beneficiar al trabajador, el promedio del salario sobre el que se va a calcular el 60% o el 80% de la pensión es el de los últimos 5 años cotizados. Es decir, que en la historia que usted plantea, iniciará trabajando con 1.600 quetzales, se le va a pagar va a cobrar el 1.83% de esos 1.600, de ahí puede subir a 3.000, paga el 1.83% de esos 3.000,
Pero cuando ya empieza ganando 10,000, se le cobra el 1.83% de esos 10,000, y si lo trabajó durante 5 años, su promedio será base a los últimos 5 años de salario. Eso mejora la pensión y es una medida para evitar la injusticia histórica. ¿Cómo se hizo el incremento este del 5% que se dio en el año 2010? ¿Cómo se hizo? Lo que se calculó fue la diferencia entre los ingresos de cotización y lo que ganaron en rentas de la propiedad, las inversiones que el instituto hizo en función del presupuesto. Entonces se buscó un espacio y se determinó actuarialmente cuánto podría otorgarse de incremento. Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de 219,000 pensionados, si le vamos a dar un aumento de 1 quetzal, estamos hablando de 219,000 quetzales mensuales, multiplicado por los 14 pagos que le hacemos al año, entonces ya estamos hablando de 1.4 millones de quetzales, 1 quetzal. Entonces, para llegar a 60 quetzales, nosotros estamos hablando de cerca de 130 millones de quetzales en esa oportunidad, más o menos así estoy recordando, y eso tenemos que buscar el financiamiento. El financiamiento tiene que darse a través de cotizaciones de afiliados activos. Entonces determinamos cuántos afiliados activos vamos a tener nuevos, que no están comprometidos su cotización para pagar pensiones, y ese es el espacio en el que nosotros nos podemos mover para otorgar una actualización de pensiones. ¿A cuánto ascienden las inversiones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en materia de las jubilaciones? No es mi área el espacio. Gracias, doctor. El portafolio de inversiones está dividido en 3 programas: el programa EMA, el programa IBS y el programa PRECAPI. En el programa de IBS específicamente, el portafolio asciende a 33,680 millones de quetzales. ¿El EMA? El EMA, 22,697 millones de quetzales. ¿Y el otro cómo dijo que Y se el llama? PRECAPI, que es un programa pues pequeño, únicamente 16 millones. ¿Cuánto? 16 millones 825 mil quetzales. Bueno, en comparación con los... En este caso, su director, ¿han habido de alguna forma movimientos financieros fuera del objetivo de estas inversiones, ya sea para cubrir funcionamiento del IX, ya sea para compra de medicamentos, ya sea para otros fines, fuera del tema de jubilaciones y pensiones en este caso? No, señor diputado. Lo que ha exigido, lo que han exigido los gastos en cuanto a esto ha sido la utilización de algunos intereses, pero de las reservas en sí no se utilizan. Pero sí se han utilizado recursos que corresponden al IBS para el EMA. Eso lo desconozco. ¿Seguros? Porque está bajo juramento. No tengo el dato, pero por normativa no es posible trasladar de un programa a otro para poderlo financiar. Ni siquiera interés. No, ni siquiera intereses. Porque intereses no han sido movidos para ningún programa. No. Están todos. En los programas, están invertidos en los programas que corresponden. Entonces lo que le voy a pedir, Enrique, es que me mande un informe relacionado con el tema de qué inversiones se han hecho, qué intereses han generado y a dónde han ido destinados. En este sentido, para tener claridad de que efectivamente no ha pasado de que se han mandado recursos de un programa a otro. ¿Qué tipo de inversiones tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? En el Banco de Guatemala, en el Ministerio de Finanzas y en la banca privada. Banco de Guate, Minfin, que aquí son bonos, ¿va? Sí, son bonos. Y bancos y la banca privada. Bueno, ¿cuánto tienen de invertido en Banco de Guatemala? El Banco de Guatemala en total
9.039 millones de quetzales. De esto corresponden 3.900 al programa EMA, 5.134 al programa IBS y 230.000 al programa precario. En el Ministerio de Finanzas Públicas se tienen invertidos 21.136 millones de quetzales. De esto corresponden 8.158 al programa EMA, 12.977 millones al programa de IBS, y en la banca privada se tienen invertidos 26.219 millones de quetzales, y de esto corresponden 10.634 al programa EMA y 15.567 millones al programa de IBS. Esto que tienen en la banca privada, ¿cuánto han generado de intereses por lo menos en los últimos 5 años? ¿Cuál es el interés en Tasa cada, de intereses. en Banco Guatemala, en fin? Varía y ha variado a lo largo de los años. ¿Quién tiene la mejor tasa en este caso, Banco de Guatemala o la banca privada? La banca privada. La banca privada tiene una tasa de mejor rendimiento. ¿De cuánto es? En los últimos meses ha oscilado entre el 8, el 8.75, y pues como esto depende de las tendencias económicas nacionales e internacionales, pues la tasa es volátil y en algunas ocasiones llega a 7, 7.75, 7, y va variando. En finanzas y Banco de Guatemala más o menos el 6 y el 7% a largo plazo. Estamos hablando de 15, 10, 20 años. ¿Cómo funciona el tema de las inversiones del EMA? Esos son solo depósitos. Porque ahí hay más movimiento en el EMA que en el IBS. Sí, en cuanto a eso es más dinámico y tiene mayor cantidad de renglones de gasto que el IBS. El IBS no representa renglones de gasto adicionales a los específicos del pago de pensiones, gastos de entierro y otros que no recuerdo exactamente ahorita, pero son como 5 o 6 renglones los que se utilizan. Entonces sí genera mayor diversidad con relación al tema de los gastos del EMA. Y la dinámica es en cuanto a los excedentes de tesorería, que se hace un análisis y una programación mensual con relación a los vencimientos de cada una de las inversiones, a los ingresos por recaudación, a las transferencias del Estado, y de toda esa programación se va determinando cuánto es lo que va a corresponder para los gastos que se van a programar, y el resto pues debe de estar invertido todo el tiempo. Al final, el tal portafolio de inversiones son solo depósitos bancarios. Bueno, la banca privada sí. Y en el otro es compra de bonos. Sí, compra de bonos. Ay, simple y sencillo. No es, o sea, no hay como en el sistema chileno que hay una disponibilidad de inversión. Y menos mal, porque aquí se ponen a invertir. Recordemos, el IPM se puso a invertir en la bolsa rusa y desfalcaron el IPM, ¿verdad? Aquí es muy conservador. Al final quienes se rayan acá son los bancos. Imagínense tener a su disposición 26.219 millones anualmente para la banca privada para acreditar créditos, sobre los que ellos cobran 14, 15% y nos pagan 7, 8%, ¿no? Un gran negocio ahí. Para el Estado también es importante que el ICS participe en ese tema. Y necesito que nos envíe el tema de el porcentaje promedio por año del 2010 para la fecha, porcentaje promedio por año que ha pagado cada uno de esos portafolios. Así es, ¿verdad? Para que lo tengamos ahí. Bueno,
El incremento de 60 quetzales que se dio en el 2019 y que se dio en el 2014, ¿cómo fue? ¿Cuál fue el mecanismo? ¿De dónde salió ese recurso? Para volver a aclarar, vamos a hablar con datos reales para poder calcular. Si un trabajador tiene 3.000 quetzales de salario, eso multiplicado por 1.83% da 54 quetzales con 90 centavos. Esa es la cotización. Eso es lo que el trabajador cotiza. El instituto le ofrece a cambio de esa cotización, y vamos a hablar de un trabajador que no cambia su salario, el 60% de esos 3.000 quetzales, es decir, que le ofrece una pensión de 1.800 quetzales. La responsabilidad del instituto es invertir esos 54 quetzales con 90 centavos que va recibiendo cada mes a lo largo de 42 años de historia laboral para poder generar la diferencia, ¿no? Serían 1.800 menos 54.90 para generar 1.745 quetzales cada mes que se le va a dar de pensión al trabajador. Entonces, los análisis actuariales lo que permiten es analizar toda la historia de vida del trabajador para ver las probabilidades si hay posibilidad o no de cumplir con este compromiso, y así es que se norma. Sin embargo, cuando los trabajadores son nuevos y el salario va creciendo, lo que se hace es evaluar los compromisos de pago no de ahorita, sino de futuro. O sea que calculamos para cada trabajador cuándo va a cumplir 60 años de edad, le calculamos su proyección de salario que va a tener de los últimos 5 años y le calculamos el monto de pensión. Y eso lo enfrentamos a los intereses que están ganando, y los intereses ya comprometidos, esos son intocables. Buscamos si hay todavía un espacio adicional sobre lo comprometido a futuro y las cotizaciones que tenemos, y vemos si eso nos da posibilidad a darle un incremento a los pensionados. Y efectivamente ese fue el análisis que se hizo en 2019, que se determinó que había una mejora en ese año de 1.3% en las rentas, que nos permitía, fuera de los intereses ya comprometidos y la reserva comprometida, un espacio presupuestario de 60 millones de quetzales. Entonces ya procedimos a ver cómo se podía distribuir esos 60 millones de quetzales. Las opciones fueron agarrar los 93 millones de quetzales, agarrar 93 millones de quetzales, y podríamos ajustar las pensiones de menos de 500 y a los demás no darles nada de incremento, y eso mejoraría las pensiones más bajas. Pero de allí los análisis legales dijeron no, eso es injusticia, porque hay que darle a todos por general, aunque sea un quetzal. Se habló con los asociados, con las asociaciones de pensionados, ellos dijeron no, queremos a todos. Les dijimos, mire, pero podemos mejorar las pensiones más bajas, y los que ya reciben pensión de 4.000, pues 4.000 está bien. No, queremos a todos, y entonces en esas negociaciones se decidió al final, las autoridades, por supuesto, decidieron darle 60 quetzales a todos, que era para lo que alcanzaban los 93 millones de quetzales de la diferencia que hubo de interés. ¿Cada cuánto se hace este análisis? El instituto hace una evaluación actuarial del IBS todos los años, y todos los años hacemos ese análisis para verificar si hay un remanente que nos permita hacer un ajuste de pensiones. O sea, los portafolios de inversiones no están rindiendo como para poder hacer un ajuste hacia arriba. No. De hecho, teníamos en 1985 tasas de interés del 10%. Pero, si podemos ver toda la historia de las tasas de interés, en lugar de mejorar, han venido a la baja, topando en el piso con el COVID-19, que nos bajó las tasas de la banca central, que es la que dirige el comportamiento de la banca privada, a 3%. Y así ahorita está la tasa líder a 5%. Y estamos viendo que este año posiblemente habrá que bajar eso, depende también de lo que sigan haciendo Estados Unidos, que también está presionando para que los tasas de interés bajen para poder contener efectos inflacionarios de la guerra comercial que se está haciendo.
¿Cuál es el aporte anual del Estado de Guatemala al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? ¿En cuánto está aportando, de acuerdo a la ley? Tiene dos tipos de aportes que debería tener. El Estado debe dar un aporte del Estado como tal, que tiene 78 años de no dar. Pues ahí la aportación es cero. La otra aportación que el Estado da es como patrono. Pero recordemos que al dar la aportación como patrono, esa aportación solo puede utilizarse para dar atención médica a los trabajadores del Estado. Es decir, que no podemos usar ese dinero del EMA para financiar pensiones, por ejemplo. No se puede. Entonces, la función del Estado está de cuota como patrón. Ahora, la cuota de Estado como tal, como podemos ver en los estados financieros de este año, están en cero porque no hay participación del Estado. Recientemente el gobierno promocionó que había hecho un aporte extraordinario al Instituto Guatemalteco de Seguridad. ¿De cuánto fue y a dónde fue a parar ese aporte? El aporte que hizo el gobierno y que promocionó es el pago de la cuota patronal del Estado, porque a partir del año anterior hacia atrás se aportaba al instituto aproximadamente el 34% de la cuota patronal del Estado, es decir que se le requería al Estado 2.300 millones de quetzales para atender médicamente a sus trabajadores activos y el Estado decía les doy 600 millones. Entonces nos quedaba con los datos ya puntuales, los tendría la financiera, por favor. Son correctos los datos que brinda el doctor. El doctor, yo solo quería aclarar en ese sentido de que el Estado los tiene programados. Entonces, y mensualmente los está trasladando, es decir que al final del año nosotros esperamos percibir realmente lo que el Estado proyectó a trasladar hacia el instituto. Hasta el momento vale la pena decir que se ha cumplido con los pagos parciales. ¿Cuánto va a ser este año? Alrededor de 2.600 millones. 2.600 millones. Que no se venía cumpliendo. Lo que había era un aporte del 30-33% más o menos, que era sí, 800 millones, 700 millones anualmente. Porque este aporte o este cumplimiento del aporte patronal, ¿a qué programa se va a ir? ¿Al EMA? Es correcto. No va nada para el IBS. ¿Han visto ustedes dentro del análisis que hacen del programa de IBS alguna posibilidad de incremento? Quiero comentarles que en el año 2008 probamos una forma diferente de incremento de las pensiones. En esa oportunidad, cuando se habló que el remanente entre la tasa de interés, el rendimiento de la tasa de interés y los compromisos dados nos permitía hacer un incremento del 10% del monto de las pensiones, el gobierno de la República planteó que si nosotros dábamos un aumento superior al 10%, el gobierno lo iba a financiar directamente, trasladándolo a las arcas del instituto y para eso hacer un acuerdo gubernativo. ¿Se hizo? El acuerdo que sí se hizo efectivamente, pero ahí mismo, a pesar de que el artículo 3 dice, en el caso en que el gobierno deje de dar este aporte, las pensiones deben bajar, este año quitó ese aporte, quitó los 215 millones de quetzales que había trasladado y solo se dijo que no hay deuda del Estado con el IX y por lo tanto este año lo que está impactando también las finanzas del IBS es esa ausencia de los 215 millones que era para compensar el incremento de las pensiones del 2008. Pero esto, yo recuerdo ese acuerdo gubernativo que implicó un incremento como de 200 quetzales en aquel momento, ¿verdad? A las pensiones. Ese acuerdo lo derogaron. No, no está derogado. Eso está vigente. Sí, lo que no se hizo fue poner en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado los 215 millones de ese incremento de pensiones. ¿Y ya accionaron ustedes? Sí, es correcto, se hacen los requerimientos constantemente con relación a todo lo que le corresponde al Estado, incluido también el Estado. ¿Cuál es la respuesta que le ha dado? ¿A quién le requieren ustedes esto y cuál es la respuesta que han recibido? Pues se traslada al Ministerio de Finanzas. Ajá. Y con relación a eso, pues la respuesta que se tiene es únicamente lo que se aporta al Estado en el presupuesto general de ingresos y egresos.
quitando estos 215 millones, ¿cómo están sufragando la ausencia de estos recursos? Estamos utilizando las rentas de las inversiones en el mes que corresponde. O sea, ahorita empezamos usando de enero, febrero, marzo, abril los ingresos de las cotizaciones, y cuando lleguemos al 100% de esos ingresos, vamos a hacer uso de las rentas de la propiedad. Eso lo que hace es que nos arriesga el futuro, porque recordemos que tenemos que montar 1.700 quetzales para cada individuo, y lo que hace actuarialmente es que corre el punto de equilibrio entre ingresos y gastos, que debe de mantenerse por lo menos a unos 7 años. Se corre, ahorita estamos calculando que el punto de equilibrio se alcance en el 2026. Hay 2 iniciativas de ley acá. Una que presentó el diputado de Zacapa diciendo que lo de los 45 años, no sé de dónde se sacó el análisis técnico él, ¿verdad? Porque eso es... ¿Ustedes tienen opinión sobre lo que les explicaba? Nosotros tenemos 42 años para hacer el juego de inversiones y poder juntar el dinero que nos permita pagar el 60%. Cuando se baje la edad a 45 años de edad de la persona para pensionarla, lo que hace es quitarnos años de inversiones. Y en ese sentido, a los 45 años, ni siquiera completando sus 240 cotizaciones, por ejemplo, de este salario, permitiríamos pagar 3 años de pensiones. Sencillamente, se le estaría quitando la fuente de financiamiento al régimen de pensiones de Guatemala, y automáticamente, si eso llegara a aprobarse, el instituto no tendría capacidad para pagar las pensiones. Entonces, en ese caso, lo que procede es agarrar todas las reservas, dividirlo dentro de toda la población afiliada y decir, bueno, ahí está, eso es lo que se alcanzó, y ya no podríamos tener un régimen. Habría que pensar en un nuevo régimen. ¿Han emitido ustedes alguna opinión técnica sobre esto? Efectivamente, el departamento actuarial ha elevado a las autoridades las consultas. Necesito que me dé copia de ese dictamen. Básicamente porque el tema no solo es preocuparse por la gente, los trabajadores, sino también ser responsable uno de lo que propone. Pues no puede estar proponiendo uno temas que al final de cuentas no son viables, no son sostenibles ni técnicamente, ni presupuestariamente, ni a corto, ni a mediano, ni mucho menos a largo plazo para ver este tema. La otra es la iniciativa que nosotros presentamos. ¿Han hecho algún análisis ustedes sobre esta iniciativa? Efectivamente, también hemos hecho el análisis. ¿Cuál es el criterio que tienen, la opinión que tienen? La opinión que tenemos es que si se propone como fuente externa que el gobierno... Que así va la propuesta. Sí, correcto, que asigne en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado el monto. Lo que debe establecerse es algún mecanismo que no haga que ocurra lo que ocurrió con el incremento de pensiones del año 2008, que este año no tenemos ya el financiamiento, porque recordemos que un compromiso de elevar pensiones a 1.000 quetzales, a 1.500 y a 3.000, que es lo que plantea su propuesta, debe de tener una garantía de esos ingresos en el largo plazo en toda la vida del afiliado. Y entonces estamos hablando de que a partir de que el afiliado empiece a cumplir sus 60 años, recordemos que la reglamentación nuestra dice que la pensión es vitalicia. Entonces tenemos afiliados que llegan a los 90 años, afiliados que llegan a los 100 años. Entonces sí, el instituto necesita una garantía de que ese ingreso efectivamente va a ser aportado y no en algún momento se le ocurra a algún gobierno cortar el financiamiento, porque entonces dejaría un compromiso institucional muy fuerte, que estaría cerca de los 30.000 millones de quetzales y que no podría tener financiamiento por el manejo de reservas. Por eso es el tema del aporte del Estado y directamente hacia el programa. Claro, nosotros estuvimos justamente aquí con Chico, nosotros participamos en la Comisión de Trabajo el año pasado y estuvimos en el dictamen que permitió el incremento a las clases pasivas del Estado, las civiles, y eso a partir de análisis que se hicieron y permitió que hoy por hoy en el Estado ya no existan pensiones menores del salario mínimo, incluso 1.000 quetzales más del tema del salario, como 800 y pico, porque
La subimos primero y luego hicimos un incremento de 1,000 quetzales, ¿verdad? En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social la situación es más complicada. Primero porque hay más cantidad de personas, luego porque el volumen de pensiones de miseria que hay es muy grande. Es muy grande, estamos hablando que más del 50% de los pensionados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tienen pensiones menos de 1,500 quetzales mensuales, ¿verdad? Un 15-16% tienen de menos de 500, un 18-20% tienen de menos de 1,000, y entonces esto complica más el tema. Por eso se veía un tema de un escalonamiento en el que en primer lugar lográramos equiparar todas esas pensiones bajas, esos bolsones que hay, a 1,500. ¿Ustedes han logrado hacer alguna cuantificación de lo que se necesitaría? Sí. En el análisis que hicimos de elevar las pensiones a 1,500 quetzales, estamos hablando de un costo de 4.420 millones. Y lo que hace más complejo el tema del instituto es el cálculo debe hacerse mensual. Cada mes tenemos una cantidad fuerte, 3.000 nuevos pensionados, que si nosotros solo aplicáramos el incremento al grupo existente, al otro mes nuevamente ya tendríamos pensionados que incumplirían la norma. Entonces cada mes habría que hacer una actualización a 3.000 personas nuevas es de ese incremento que se estaría aprobando. Eso significa que el financiamiento necesita ser dinámico. El financiamiento base de 4.420 millones de quetzales debería de tener una actualización mensual y poder determinar. Estamos hablando de 145.000. ¿Cuánto se necesita para cada rango? ¿Tiene ese dato? Para cada rango... sí, bueno, ahorita lo que les hablé de 4.420 millones son para elevarlo a 1.500. Cuando ya influimos al grupo que se va a elevar a 3.500, bueno, hasta el salario mínimo vigente, hablemos de 3.600 quetzales, ahí estamos hablando de los 4.400 más 10.600 millones de quetzales. Estamos hablando de 14.600 millones de quetzales que tenían que trasladarse al instituto como garantía para cubrir pensiones al año anterior. Y luego, las pensiones que se vayan ocurriendo en el año, hacer un saldo al final de año y hacer ese incremento para el presupuesto del año siguiente. Yo lo que necesitaría es que nos mande los datos, ya corriendo la base de datos ahí, de cuánto se necesitaría por cada uno de estos rangos. Es decir, para cubrir el rango este de las 31.000 personas, para incrementarlo a 1.500, ¿cuánto se necesitaría? Para cubrir estas 48.000 están entre 501 y 1.000, ¿cuánto se necesitaría? Y las que están de 1.001 a 1.500, que son 30.000, ¿cuánto se necesitaría? Por rango, porque ustedes tienen los datos. Uno puede hacer un cálculo promedio, decir, bueno, si uno viera una media, uno diría, bueno, que el incremento sea promedio 800 quetzales, pero no es así, porque el tema es 800 mensuales por 109.000, eso nos da tanto, por 14 cuotas, eso nos da tanto, pero eso es un tema muy simple, ¿verdad? Ustedes tienen los datos, necesito que nos envíe estos datos para que los tengamos nosotros. Nosotros estamos participando en la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, yo en lo particular, y ahí he estado proponiendo de que se solicite la presencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como para que plantee eso, ¿verdad? El presidente actual pues se ha hecho loco ahí con el tema, yo he estado insistiendo desde que tomamos posesión a ver si ahora que va a haber cambio, no sé si va a haber cambio. ¿Qué pasa? Pero necesitamos tener los datos. Ya tenemos los datos de la población que está menor a ese rango, ¿verdad?
Otro dato podría ser una cuestión muy simple y decir, incrementemos 300 quetzales o 200 quetzales o 100 quetzales todas las pensiones con un aporte extraordinario. Nosotros analizamos el acuerdo del 2008 y el problema del acuerdo es que era acuerdo gubernativo, ¿verdad? Entonces no tenía el mismo peso de una ley, ¿verdad? Sin embargo, sí amarraba a que el aporte tendría que ir directamente al IBS y no quedarse en otro tipo de inversiones, y eso era positivo. Acá lo que se tendría que hacer es, a través de una iniciativa de ley, lograr esto para que tenga la coercitividad correspondiente y no hacerlo en una ley de carácter temporal, como puede ser la aprobación de un presupuesto. Por eso, yo no sé si incluso el salario vigente aquí en el Congreso de la República, el marco jurídico era el idóneo. Para mí no, porque ni siquiera es una ley, es un acuerdo legislativo, ¿verdad?, que tiene una temporalidad limitada, que es un año, ¿verdad? Y eso no garantiza. Por eso es que se dieron las inconstitucionalidades el año pasado que dio la CC al CACIF, y por eso tuvieron que hacer el tema del ajuste de los 4.000 acá. Pero la idea acá es que podamos tener una iniciativa de ley correspondiente. Entonces yo quisiera pedirles que me pudieran hacer el favor de correr el tema en este sentido, las bases de datos de ustedes. Uno, ¿qué sucedería si incrementamos a todos los pensionados que tienen menos de 1.500, los nivelamos a 1.500 quetzales? Y luego iba la propuesta, ¿qué es la propuesta original de la ley? El otro tramo de la ley es un incremento generalizado de 300 quetzales al resto de pensionados. Entonces, que me haga ese corrimiento ahí. Luego es, si en todo caso hay esta limitación, que me pudiera hacer los estudios en torno a un aumento generalizado de 300, de 500 y de 1.000 quetzales, teniendo en cuenta que fuera generalizado, como para poder tener dimensionado cuál es el monto que se necesitaría para cubrir este tema. Nosotros tenemos entendido que hay que ser responsables con el tema del portafolio del IBS, ¿verdad?, porque es un portafolio construido en años, producto de las aportaciones. No se puede venir y disponer así por así. Entonces necesitaría este tema, porque nos va a servir para las discusiones que hay que hacer, para tener un sustento técnico, y que nosotros lo podamos compartir con los colegas diputados. Nosotros, si me puede mandar este análisis, hoy es martes, si pudiera mandármelo para el lunes de la próxima semana, para que lo podamos tener y entonces poder tener como mayor fundamentación para la discusión técnica que hay que dar acá, que para mí se tiene que dar en la Comisión de Finanzas, y por eso está ahí planteada la discusión. ¿Alguna otra observación o algún otro análisis que ustedes tengan de la iniciativa? Efectivamente, debemos de comprender que bajo un régimen como el del IBS, que es un régimen contributivo, lo que se debe considerar es que las capacidades del presupuesto público se pueden ver en algún momento limitadas para poder financiar estos compromisos, ¿no? Y eso implica que es mucho más fácil pensar en la modificación de la prima de cotización de cada uno de los trabajadores, porque de hecho una prima de cotización de 1.83%, cuando la comparamos con toda América Latina y con todo el mundo, vemos que es lo más bajo que se está cobrando en el planeta. Inclusive
con la cuota del 24% que tienen los trabajadores del Estado. Y recordemos que los trabajadores del Estado, a pesar de que pagan 24%, 10% del patrono y 14% de los trabajadores en el medio, el 12 y el 16, vemos que a pesar de que su cotización es del 24% mensual, el presupuesto público ha tenido que subsidiar el 50% del pago que se hace anual a las pensiones de los trabajadores. Y ahorita esa capacidad de 50% de subsidio tendrá que incrementarla hacia un 70% de subsidio del presupuesto. Entonces eso es lo único que se solicitaría, que se evalúe también, porque podría ser que el compromiso sea inicialmente y sea positivo, pero en cuestión de unos 10 años el presupuesto público ya no tenga capacidad para pagar ese monto de pensiones. ¿Cuánto invierte anualmente el IX en el régimen de pensiones actuales? La relación ingreso-gasto. Sí, en el año 2023, para hacer una relación, en el año 2023 se gastaron en todo lo relacionado a pensiones 6.302 millones. En el año 2024, 7.176. En el año 2025, al cierre del primer cuatrimestre, 1.731 millones. 1.700. 31 millones. En todos los años va al alza y que era lo que mencionaba el doctor Kahl con relación a que cuando los ingresos relacionados exclusivamente a las contribuciones a la seguridad social no son suficientes, entonces es necesario tomar de los intereses generados del portafolio de inversiones para cubrir los compromisos de las pensiones. ¿Cuántos fueron los ingresos en materia de pensiones, de cotizaciones para el IBS en el 2023-2024, de lo que va del 2025? En el 2023, 7.015. En el 2024, 7.666. Y en el 2025, al cierre del primer cuatrimestre, van 2.667. Al menos la relación se mantiene positiva. Sí, bueno, en este dato, diputado, le di el total. Le di el total de los ingresos no tributarios, las contribuciones a la seguridad social, rentas de la propiedad y transferencias. Puramente contribuciones a la seguridad social, 4.758. En el 2024, 5.166. Y en el 2025, al cierre del primer cuatrimestre, 1.825 millones de quetzales. Es lo que vamos recaudado a la fecha. Sí, pues para eso está la rentabilidad del dinero que se tiene en los bancos, ¿verdad? ¿Alguna otra iniciativa que haya al interior del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en torno al tema de incremento de las pensiones? Lo que está establecido en el diseño mismo del programa es que cada 23 años, de 20 a 23 años, debe hacerse una evaluación de las primas de financiamiento para saber si la situación macroeconómica permitirá cumplir con los compromisos. Y la última modificación que se hizo fue en 1999, cuando se subió 1% las contribuciones. Es decir, que ya hemos superado los 23 años y lo que establece el artículo 44 del decreto 295 es que es necesario hacer ya la evaluación de cómo se van a financiar los siguientes 20 años del Seguro Social bajo un nuevo esquema de primas.
¿Por qué no se ha hecho? Se ha llevado a las autoridades institucionales en la evaluación actuarial las recomendaciones y se creó una mesa, hizo un equipo multidisciplinario para que analice cuáles son las opciones que tiene el régimen para minimizar el impacto sobre el salario del trabajador. Y está todavía la mesa en proceso de presentar el informe a la Junta Directiva. Ya tienen el dato de las dietas. Particularmente, exclusivamente, no diputado, pero sí tengo el dato general. ¿Cuál es? Lo que se tiene presupuestado en relación a dietas son 5.625.600 quetzales. ¿Cuánto? 5.625.600 quetzales en dietas. Esto es lo que se tiene programado para el ejercicio 2025. En dietas. ¿Para cuántos miembros de Junta requiere? En este caso, pues, junta directiva cuenta con 6 miembros, 6 titulares, con 6 titulares y 6 suplentes. Y son 6 titulares y 6 suplentes. Sabe que el ICS está invirtiendo 5.625.600 para 12 personas, que son los 12 miembros de la Junta Directiva. Adicional a esto, ¿de dónde provienen los recursos para el tema de la alimentación, los lugares donde se reúne la Junta Directiva y todos estos gastos que generan la reunión de la Junta Directiva? Con relación a las dietas son a nivel institucional, no exclusivamente para Por eso le pedí sobre la de Junta Directiva. Sí, es que ese dato, como yo lo tengo de manera institucional. ¿Cuánto promedio le otorgan de dieta a cada miembro de Junta Directiva? Promedio. Aventuraría mucho a darle un dato, realmente no conozco ese dato. Y con relación a la otra consulta que me hacía, con relación al tema de los alimentos y todo eso, se toman de los recursos que ingresan al programa EMA, que es el que carga con los gastos de todos los servicios que presta el instituto. ¿Y eso cuánto representa? En presupuesto, por ejemplo, en alimentos para personas se tienen destinados 121 millones de quetzales. Sin embargo, pues acá, como yo no lo tengo desglosado, está incluida la alimentación en los hospitales para los pacientes y para las personas que laboran en los mismos y que tienen derecho al servicio de alimentación. 121 millones de quetzales en el tema de alimentación. Y la mayoría son en temas de servicios contratados. La mayoría de hospitales, por ejemplo, zona 9, ginecobstetricia, zona 6 tienen sus propias cocinas. Y el resto los tienen con servicios contratados. Yo he ido a algunos lados donde son servicios contratados. Sí, en algunos hospitales se adquieren alimentos también preparados por servicios ya preparados. ¿Y cuánto de todo el presupuesto del ICS, cuánto está yendo para el tema de medicamentos? Anualmente, en este caso. Para este año se tienen estimados 3.627 millones de quetzales para el renglón de medicamentos. En el año 2024 cerramos con 3.649 millones y en el 2023 cerramos
con 3.649 millones Aquí de va, 3.400, perdón, 3.424 millones de quetzales. aquí va incluido material médico quirúrgico, o esa parte. No, este renglón es únicamente para productos medicinales y farmacéuticos. Material médico quirúrgico. El material médico quirúrgico, 259 millones de quetzales en el 2023. En el año 2024, 283 millones 945 mil quetzales. Y en el año 2025 se tiene programado tiene programados 330 millones de quetzales para médico quirúrgico. Y en tema de laboratorios. Laboratorios bioreactivos. Sí, en laboratorios tenemos el renglón 261, que exclusivamente es para los elementos y compuestos químicos. Este año se tienen programados 438 millones de quetzales en todas las unidades médicas del instituto. El año 2024 cerramos con 357 millones 694 mil quetzales. Y el año 2023 fueron 344 millones 570 mil quetzales. Usted tiene ahí Solo en servicios contratados, ¿cuánto fue? sí, ya me dio, digamos, lo que compra el IX en temas de medicamentos, lo que tiene en temas de material médico quirúrgico y lo que tiene en función de laboratorios. Ahora deme el tema de los servicios contratados en temas de laboratorios. Ahí entiendo que va a laboratorios, imágenes, todos estos servicios. ¿Cuánto engloba eso? Y si me da también cuánto tienen en servicios contratados en el tema de encamamientos y cirugías. En tema de servicios médicos sanitarios, que es como se denomina el renglón presupuestario, en el año 2023 se ejecutaron 1.098 millones de quetzales. En el año 2024 se erogaron 1.414 millones de quetzales y en el año 2025 se tiene proyectado 1.529 millones, de los cuales al cierre del primer cuatrimestre pues se han ejecutado 412 millones de quetzales. En este renglón también está también considera el pago de los honorarios a los médicos contratados que tiene el instituto dentro de sus propias unidades médicas, que no están por 011 o por 022. En el tema de laboratorios e imágenes. Ese es el mismo. Aquí va todo. Sí, ahí va todo. Hospitalización, va aquí también. También, sí. Esto adicional a lo que puede tener cada unidad ejecutora. Sí, es correcto. Esto, una porción de estos, de acuerdo al historial y a las necesidades que presente cada unidad ejecutora, se le asigna. Por ejemplo, usted va al IX de Huehue, solo tiene encamamiento, pero muy primario, digamos, básicamente un parto natural, como le llaman comúnmente, o una cirugía menor. Pero todo lo demás, traumatología, temas de accidentes, o va a nivel privado, servicio contratado, Sí, o lo envían a Quetzaltenango, que es el punto de referencia. Pero también lo mismo pasa ahorita en zona 9, en autonomía y esto que está. Por eso es que se encuentra que aquí hay como dos temas de negocios básicamente que tiene el IX. Uno es con el tema de medicamentos y por eso se escuchan cifras de 3.400, 3.600 millones de quetzales, que es como uno de los negocios que tiene la Junta Directiva del IX. Pero el otro es el tema de los laboratorios, el tema de las imágenes y el tema de los encamamientos, incluso el uso de ambulancias, que también lo tienen a veces por servicios contratados.
y que esto se da mucho en temas de las unidades ejecutoras ya a nivel territorial. Por eso es que los temas de material médico quirúrgico y laboratorio que tiene reportado el ICSA a nivel central son bastante bajos en comparación con el tema de la compra de medicamentos, porque muchos de los recursos los han destinado en este marco a servicios contratados. Por eso es que se escucha para este año 1.529 millones de quetzales, y a como va la tónica van a seguir incrementándose. Estos 1.529 yo diría que se duplicarían al momento de sumar todas las unidades ejecutoras que tienen hoy por hoy el ICSA a nivel nacional. Uno de los problemas que más se generó antes de la Semana Santa fue el tema del Ceibal, donde incluso se hablaba de que querían destituir al director a causa de que querían imponerle un servicio contratado, naranjo, no sé qué se llama la entidad a la que querían llevar pacientes del Ceibal, y por esa razón querían destituir al director. Al menos eso es lo que salieron en varios comunicados provenientes de los médicos y médicas que están en esta entidad. Pero ¿cómo es que están haciendo uso de los recursos? Creo que es parte de lo que hay que seguir discutiendo, y es parte de lo que hemos solicitado ya en la Contraloría General de Cuentas, relacionado con las auditorías que debe de hacerse al tema de los servicios contratados, porque él sigue haciendo el tema de los servicios contratados como su principal punto de atención, y incluso ahora el tema de algunos arrendamientos en territorios que también se está dando comúnmente ya, y que eso al final del día, en lugar de mejorar los servicios, en algunos casos los están empeorando, como el caso de Cobán, por ejemplo. Entonces es parte de lo que le vamos a ir dando seguimiento. Sí, vea, licenciado, necesitamos que nos mande un cuadro con la información de cada uno de los servicios contratados, identificando el proveedor, ¿verdad?, o el contratista, el servicio que presta y el monto del contrato y la duración del contrato, fecha de inicio y fecha de finalización del contrato, ¿verdad?, para que lo tengamos ahí. Esto también que nos lo envíe el lunes a más tardar. Con el tema del presupuesto de las dietas de la Junta Directiva, ¿a dónde está cargado? ¿Al despacho superior, a la gerencia? Está cargado a la unidad ejecutora 101, que es Junta Directiva. Junta Directiva. ¿Cuál es el presupuesto que tiene Junta Directiva programado para este año? $5.625.000 quetzales. 5.625.600. Pero ese es solo de dieta. Es el renglón 10, 0.61. Sí, no, pero todo el rubro Junta Directiva. ¿Como unidad ejecutora? Sí. Ok. La mayor cantidad en esta unidad ejecutora es en el grupo 0, ¿verdad?, que es personal permanente, 14.338.000, y a nivel general 15.053.000. 15 millones. 53.000 quetzales, de los cuales 14 millones corresponden al grupo 0, que es personal permanente. Pero vamos por partes. La Junta Directiva es una unidad ejecutora. Es correcto. Para partir de ahí. Para el concepto de dietas tienen 5.625.600. Sí, es correcto. Para la parte de personal, ¿cuánto es lo que tienen asignado? Solo Junta Directiva, como unidad ejecutora.
14 millones es el total en el grupo 0, menos los 5.600.000, alrededor de 9 millones, más o menos. En lo relacionado 9 millones solo para personal de junta directiva. Sí, es correcto. Esto comprende complementos de salario, complementos por Pero digamos, unidad ejecutora, es el que maneja sus propios recursos. Y la totalidad de esto, usted decía que estos 5.625.600 no necesariamente era solo para los 12 miembros de junta directiva. ¿A qué otras personas les paga dieta la junta directiva? Es correcto. En la primera pregunta que me hacía, en el instituto, el grupo 0 es manejado por la Sugerencia de Recursos Humanos, es la unidad ejecutora quien distribuye a las distintas unidades, pero centralizadamente es quien ejecuta el presupuesto. Y dentro de la norma institucional, pues se pagan dietas a miembros de junta directiva, gerentes, subgerentes. ¿Qué hace la gente que está contratada en el tema de junta directiva? Diputado, ahí sí, con mucha pena me aventuraría yo a darle una respuesta con relación a eso. Desconocería yo realmente. Es que vea, si uno ve números, tenemos una junta directiva que le está costando al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 15.053.000 quetzales anualmente. Eso nos da un promedio de 1.254.000 por cada miembro de junta directiva, de los 12 miembros, ¿verdad? Claro, ellos tienen personal a su disposición y algunas otras cosas, pero en el rubro de dietas tenemos 5.625.000 para 12 gentes. Eso implica que cada una de esas gentes promedio estaría sacando alrededor de 468.000 quetzales al año, lo que implicaría alrededor de 39.000 quetzales mensualmente. Eso es lo que gana un miembro de junta directiva que además no quiere dar cuentas con números aquí, ¿no? Solo haciendo las divisiones ahí matemáticas. Puede haber discusión en el tema del personal, porque es un tema de apoyo, pero solo el rubro junta directiva, ese es el costo, 15 millones promedio por año, ¿verdad? Pero en el tema de dietas sí no hay discusiones. Estos señores están embolsando entre 39.000 y 40.000 quetzales anualmente cada uno, mensualmente cada uno. Sí, y como le comentaba, dentro de la norma institucional tiene pago de dietas junta directiva, gerente y subgerentes. Sí, pero es que eso es chanfleado, ¿no? Porque primero chanfleado que le paguen a un suplente, dieta, ¿no? Porque el suplente ¿para qué es? El suplente es para que entre cuando el titular no está presente. Y ahí se inventaron, y eso no es de ahorita, ¿verdad? Históricamente ha sido así, ahí se inventaron de que todos entonces llegan titulares y suplentes, pero al final es un voto. Entonces, ¿para qué llega el suplente si está el titular? Y luego todavía se recetaron dietas para el gerente, a pesar del salario que tiene el gerente, para subgerentes, a pesar de los salarios que tienen los subgerentes, porque ellos tienen salario y tienen dietas además. ¿Cuál es el salario del gerente? Eso usted lo sabe, pues no me diga que no. No me lo sé, señor diputado, pero lo puedo solicitar. Entonces solicite el salario del presidente, del gerente, de los subgerentes. Y las dietas de... Y necesito que nos envíe el tema de cuánto han cobrado en dietas los miembros de junta directiva de los años 2020 a la fecha, anualmente, ¿verdad? Para que tengamos el dato, porque lo importante acá es transparentar la información. Esto para el lunes a las 2 de la tarde, a más tardar aquí en la oficina. ¿No tenés algún otro tema? Bueno, solo recalcar, digamos, el tema de la atención que debe dar el ICS. El ICS se ha ido desconfigurando y se volvió en una entidad únicamente donde hacen negocios la junta directiva del ICS. Hoy por hoy los derechohabientes son los que más sufren el tema de la mala atención, el tema del debilitamiento institucional,
todo lo que ha estado de por medio. Y sé también que hay actores que después andan en camionetas blindadas provenientes de algunas empresas que tienen negocios directamente en el IX. Entonces, mientras tengamos ese mal manejo de los fondos, mientras sigamos manejando discrecionalmente, mientras personas oscuras sigan estando en esa junta directiva, quizás muy poco va a cambiar, porque al final del día han privilegiado los negocios, han privilegiado sus intereses personales y particulares sobre la dignidad y la atención de los derechohabientes. Aquí hay derechohabientes que han muerto por pura negligencia y por no haber tenido la atención adecuada en el IX. Y eso hay que decirlo. Hay niños que quedaron con daño cerebral porque en un servicio contratado del IX le dieron mala atención. Y eso lo estamos documentando y yo espero tenerlo ya el próximo mes para que evidenciarles y mostrarles lo inhumano que se ha convertido el IX en muchos de los casos. Hay casos exitosos donde la gente ha agradecido, pero nosotros tampoco queremos la privatización del IX. Tampoco sería idóneo que el IX fuera privatizado, pero mientras no haya una buena atención, mientras el derechohabiente sea el que tiene que ir a hacer la cola por 7, 8 horas, mientras la gente tenga que ir, ¿sabe qué es lo más terrible que hay, sugerentes? Es que viene el IX, le manda a un paciente a un servicio contratado al IX, porque no tiene el profesional, viene el paciente, va a ese servicio contratado del IX, y el IX lo va a pagar, regresa al tema de la emergencia, regresa a la consulta y le dicen en teoría solo a traer medicamentos, pero le dicen, mire, no le puedo dar los medicamentos porque primero tiene que pasar con el médico para que le valide si esto que usted trae, dado por un especialista, dado en un servicio contratado que pagó el IX y donde el IX lo remitió, para validarlo, y si lo valida el médico le vamos a dar el medicamento, y si no lo valida no le damos el medicamento. Entonces quiere decir que únicamente lo que buscaron fue beneficiar al dueño de ese servicio contratado, utilizando al paciente, utilizando al derechohabiente del IX. Y así como ese hay cientos de casos en todas las unidades ejecutoras. Incluso yo le hice ver en uno de los casos que incluso personal de autonomía estaba instando que se presentara un amparo para un medicamento, para que se volviera medicamento amparado, un tema de quimioterapias. ¿Y sabe qué es lo único que provocaron? Fue que 2 de los pacientes que estaban siendo enllantados para eso fallecieron. Fue lo único que lograron, como dice. Entonces, este tipo de situaciones, mientras esas redes clientelares de saqueo y una junta directiva inhumana que únicamente les interesa cómo hacen negocios ahí, continúen, esta situación va a seguir pasando. Y aquí el tema es de que mientras ellos siguen escudándose en no venir a dar cuentas, a pesar que hay una obligatoriedad, los derechohabientes son los que están falleciendo, son los derechohabientes los que lo están pasando mal en cada uno de los servicios. El personal hace lo que puede con lo que tiene, pero no podemos seguir en esa situación. Entonces, ojalá el presidente Arévalo también empiece a tomar cartas en el asunto, ya más 15 meses después, para cambiar al presidente de esa junta directiva, y ojalá también se haga la limpia, y por eso solicitamos la auditoría, la contraloría de esos miembros de junta directiva que tanto daño le han hecho, y sobre los que pesan vidas de cientos de guatemaltecos y guatemaltecas, en este caso. Bien, y damos por concluida esta situación.